nosotros estamos pidiendo es justicia. A nosotros nos quitaron nuestros hijos y se metieron con que no deberían meterse porque se metieron con nuestros hijos. ¿Ah? Y por nuestros hijos, caramba, lo que sea. No puede entonces siquiera insinuarse o pensarse que aquí lo que se ha venido haciendo con un texto tan discutido es precisamente abrir una ventana a la impunidad. No es cierto, no va a pasar. Señor presidente, vamos a comenzar a dar lecciones en materia de derechos humanos y a no recibirlas de organismos que probablemente tienen poca autoridad para imponernos unos estándares internacionales. El pasado 17 de junio fue aprobada en el Congreso de la República una reforma al fuero penal militar, y aunque falta que sea revisada por la Corte Constitucional, organismos como las Naciones Unidas y prestigiosas organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por lo que consideran una puerta hacia la impunidad. Por otro lado, el gobierno y la mayoría de congresistas la consideran un avance para la justicia y la seguridad jurídica de los soldados y policías colombianos. Este es nuestro tema de hoy en Contravía. En enero de este año, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, alertaba sobre las nefastas consecuencias que traería para los derechos humanos la ampliación del fuero penal militar en Colombia. Hace 15 años, la Corte Constitucional Colombiana, uno de los tribunales de mayor prestigio en América Latina, resolvió que los militares debían responder por sus violaciones a derechos humanos ante la Fiscalía. Eso ha permitido que cientos de víctimas tengan una esperanza de justicia. En estos días, esa norma, que es absolutamente fundamental para garantizar algo de justicia frente a los delitos atroces cometidos por agentes del Estado, es posible que se cambie. Hay que impedir que esto se logre, porque de lo contrario vamos a volver a situaciones del pasado donde con el pretexto de la justicia penal militar se cobijaban, se encubrían las peores violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes del Estado en Colombia. Esta ley y esa reforma constitucional no solamente que no son necesarias, son lesivas a la democracia. El país sabe que si no hay fuero militar, que si no hay protección para sus combatientes, no va a haber quien defiende ese país. Cuando estamos hablando de crímenes cometidos por los militares y que estos casos va para un sistema de funcionarios de misma entidad de ellos, no es independiente. Fuero penal militar, por Dios, el fuero penal militar es la ley de impunidad. El fuero militar es una jurisdicción especializada que debe estar, según el derecho internacional, restringida, limitada solamente a conocer los delitos estrictamente militares cometidos por militares en servicio activo. ¿Y qué se entiende por delitos estrictamente militares? No es cualquier delito, son los delitos que solamente pueden cometer militares y que atentan contra el orden militar, o lo que se llama el bien jurídico militar. Por ejemplo, clásicos delitos militares, el delito de centinela, el delito de abandono del cargo, el delito de deserción, el delito de desobediencia, el delito de ataque al superior, el delito de ataque al inferior. Y en esos casos se acepta que hay un fuero militar especial. En el debate sobre el fuero penal militar, uno de los puntos más sensibles tiene que ver con el futuro jurídico de los falsos positivos. Las cifras son preocupantes. El 98% de los casos aún están en la impunidad y solamente hay 4 condenas bajo el actual sistema penal acusatorio. Muy buenos días, mi nombre es María Ubilerma Sanabria López, soy una de las madres de Soacha, soy la madre de Jaime Steven Valencia Sanabria, un niño de tan solo 16 años que fuera sacado de su entorno, sacado de acá de su entorno, de su seno familiar y llevado a 18 horas a Ocaña Norte, Santander, donde fue presentado como guerrillero bajo en combate por la Brigada 15 de Ocaña. Los falsos positivos, por ejemplo,
que se han convertido en una obsesión. El falso positivo no tiene nada que hacer en la justicia penal militar. Hay varias garantías, tanto en el acto legislativo 02 de 2012, aprobado en diciembre pasado, como en esta ley estatutaria, que permiten estar seguros de que eso no va a ocurrir, es decir, el tránsito de un falso positivo de la justicia ordinaria a la justicia penal militar. Primero, porque el falso positivo o la ejecución extrajudicial está dentro de la lista taxativa enunciada en la Constitución de delitos que jamás podrán ser objeto de conocimiento por parte de la justicia penal militar. Allí está genocidio, allí está desplazamiento forzado, tortura, violencia sexual, delito de lesa humanidad y ejecución extrajudicial, como delitos automáticamente excluidos del conocimiento de la justicia penal militar. Pero además nosotros establecimos un parágrafo en la Constitución que dice que los delitos que sean cometidos, que estén, digamos, instruidos actualmente por parte de la justicia ordinaria, no podrán hacer tránsito, no podrán salir de la justicia ordinaria, sino que deben permanecer en ella. No hay nada dentro de reforma constitucional ni dentro del estatuto que está aplicando o implementando esta reforma constitucional que va a evitar que estos casos no va al fuero militar. La hermanita dice que él se levantó y se bañó, se arregló, salió a las 11:30 a comprarlo el almuerzo. Le dijo, mamita, ya vengo, voy a comprarlo el almuerzo para hacerle almuerzo y tenerle a mi mamá cuando llegue. Y cuando yo llegué como a las 3:30 de la tarde, yo le dije a ella, mami, ¿dónde está el niño? Llega y me dice, Chivito, yo estoy preocupada porque Chivito no aparece. Él salió a tales horas y no aparece. Le dije, tan raro. Llegó el domingo, llegó el lunes y nada, el niño no apareció. Pasaron 15 días, 8 días, 20 días, Dios mío. Yo decía, pero esta criatura, ¿dónde está? ¿Por qué no se comunica? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no me dice dónde está? Después de 8 meses me vine a dar cuenta que el niño estaba muerto en una fosa común en Ocaña Norte de Santander. Tenemos que evaluar qué va a pasar con estos casos, de estas personas que mataron para aumentar estadísticas. Vamos a ver por el momento el estatuto que fue pasado hace poco tiempo en el Congreso. Ahí podamos ver que hay unas excepciones, crímenes contra la humanidad, ejecuciones extrajudiciales. Entonces, la persona que no es un abogado va a leerlo, va a escuchar y dice, bueno, entonces estos casos de falsos positivos claramente no va al fuero militar porque hay esas dos excepciones. Pero no funciona así. Lo puedo asegurar y lo puedo garantizar que todo lo que hicimos en la ley, en las disposiciones legales aprobadas, tanto en el acto legislativo como en la ley estatutaria, cierran la puerta totalmente a que cualquier caso de falsos positivos que esté siendo juzgado en la justicia ordinaria vaya a pasar a la justicia penal militar, o que si se presentan en el futuro casos de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, estos vayan a ser conocidos por la justicia penal militar. El problema son dos problemas. Los casos que ya están en la ordinaria no van a volver a la penal militar. Pero lo que pasa es que los casos que están en la penal militar son un número muy reducido de todos los casos de falsos positivos, mal llamados falsos positivos, que permanecen en el fuero militar. ¿Sí? O sea, todos aquellos que a la fecha todavía están en la penal militar van a seguir ahí. Eso es un problema. Y son muchísimos. Y la práctica de los falsos positivos lamentablemente no ha concluido. Seguimos teniendo muchísimos casos de falsos positivos en el país. Recientemente, en el curso del primer semestre del año 2013, el CINEP sacó un importante informe denunciando centenares de casos. Esos casos de aplicarse la ley, ¿sí? Al momento que se aplique la ley, van a pasar al fuero militar. Yo viajé por mi niño. Me dijo el fiscal de turno, ¿viene por uno de los NNs de los guerrilleros? Le dije, no, vengo por Jaime Steven Valencia Sanabria. Dijo, lo mismo da, por uno de los guerrilleros, esos muchachos que son tan pendejos que se le enfrentaron al ejército. Tenían armas y se le enfrentaron al ejército. Entonces dije yo,
¿cuándo mi hijo fue asesinado? Me dice, el 8 de febrero. Le dije yo, exactamente, si mi hijo fue asesinado el 8 de febrero y fue desaparecido el 6 de febrero, mi hijo ¿a qué horas fue guerrillero? ¿Qué tiempo tuvo mi hijo para ser guerrillero? Si él en sus manos nunca había tenido un arma. Entonces llega y me dice, ¿cómo le dijera yo a usted? Es que es el reporte que dio el ejército. Ya. Entonces, a mí no me mostraron fotos. Yo quería que a mí me mostraran fotos porque aquí en Bogotá había visto a mi hijo con la ropa que se había ido, que era una camisa roja y una chaqueta azul de jean, que yo lo vi en medicina legal el día que me mostraron las fotos. Y vi que mi hijo tenía señales de tortura. Nuestros hijos primero fueron torturados, indocumentados y posteriormente asesinados y luego metidos en fosas donde ellos estaban seguros de que nadie los iba a encontrar. Tenemos que ver este caso de los falsos positivos hecho por aumentar estadísticas. Estos casos fueron bajo una planificación. Todos tenían órdenes, todos fueron bien planificados. Todo encubrimiento fue hecho de comienzo. Entonces, por eso fue sistemática. Entonces, el coronel hizo órdenes de matar de hacer operación militar en un área específica. Y ahí tienen también documentación que los soldados mataron 5 elementos de la FARC o 3 elementos de ELN. Entonces, todo el papel está ahí. Entonces, ¿y quién va a investigar? Primeramente, ¿quién va a investigar en este momento estos casos? Porque son homicidios. Va a ser una nueva entidad que es la Policía Militar. La Policía Militar va a preguntar, bueno, ¿tenía orden? Sí, tenía orden. ¿Tenía informe? Sí, tenía informe. Entonces, todo el papel está bien. Entonces, parece que tenía combate. Entonces, ¿quién va a investigar más? Porque ya se va a constatar, bueno, fue porque el papel existe, ¿no? Entonces, cada persona que existe dentro de una burocracia va a examinar las cosas. ¿Persona tenía uniforme? Entonces, ¿fue parte de militar? Sí. ¿Fue el mismo combate? Bueno, ahí en el papel indicó que sí tenía combate. Ya acabó. Entonces, ¿por qué van a investigar más? ¿Qué interés tiene? Y es que la preocupación de los familiares de las víctimas de los falsos positivos tiene buenas razones. A la fecha, los avances en los casos que hoy están en manos de la justicia penal militar son mínimos, prácticamente nulos. Hay otra de las madres también que el cuerpo de su hijo no se lo han entregado. Ese cuerpecito está en Copey Cesar, es la señora Doris Tejada. Ella está cada vez más enferma, mucho más acabada, la salud se está deteriorando poco a poco. No le han entregado el cadáver porque, a ver, la justicia penal militar tiene ese caso. Y dice que no le entregan el caso porque también el cuerpo, porque fue abatido con otros 2 muchachos. Y que si no aparecen las familias de estos 2 muchachos para que entablen una demanda para que sí, entonces si no le entregan el cadáver. Ahorita, de tanta presión que hemos hecho, el ejército ya se pronunció, dijeron que sí, que le iban a entregar el cadáver, pero entonces a nosotras no nos interesa ahorita es eso, nos interesa es que el proceso pase de justicia penal militar a la justicia ordinaria y que la fiscalía sea quien haga la exhumación para que no se pierdan las pruebas. El debate que le dio el visto bueno a la reforma del fuero penal militar en Colombia se extendió por más de 8 horas. La votación fue abrumadora, 103 votos a favor y tan solo 6 en contra. Para el gobierno de Juan Manuel Santos y para la mayoría de congresistas, esta reforma era necesaria. Es necesario establecer una reforma a la justicia penal militar en Colombia. En 50 años, medio siglo, nunca se ha tocado la justicia penal militar, nunca se ha reformado, no se ha actualizado, no se ha modernizado. Y es una justicia que no es creíble. ¿Por qué? Porque hace parte del mando institucional. Es decir,
la carrera de los miembros de la justicia penal militar, de los magistrados, de los funcionarios, es una carrera que hace parte de la estructura jerárquica del mando institucional castrense. Entonces cualquier general, cualquier coronel puede llamar a un funcionario hoy de la justicia penal militar y ordenarle fallar en un sentido o en otro, porque es su dependiente jerárquico. Entonces lo que queremos con esta reforma es darle credibilidad a la justicia penal militar. Para nosotros, aquí en Colombia, antes de esta reforma, la marca legal estaba en conformidad con sus obligaciones. Entonces, para nosotros, ¿por qué va a cambiar algo que está en conformidad con las obligaciones? Entonces, estamos mismo mirando, estamos pensando, estamos analizando por qué hay este cambio en este momento. Todos los países del mundo, digamos, donde funcionan las instituciones democráticas adecuadamente, tienen una justicia penal militar fuerte. Inclusive, los militares le temen más a que los juzgue la justicia penal militar a que los juzgue la justicia ordinaria, porque consideran que son más severamente tratados muchas veces por la justicia penal militar. Eso ocurre en Canadá, ocurre en Estados Unidos, en varios países europeos. Entonces lo que hay que hacer no es acabarla, sino hay que reformarla para que funcione adecuadamente y cumpla con su función de conocer lo que debe conocer estrictamente, que son los casos que tengan que ver con el servicio y con las funciones de los militares. Lo que no cumple esas condiciones, para la justicia ordinaria. Yo creo que el senador Galán, como muchos senadores, han creado una inmensa confusión. ¿Cuáles son las grandes tendencias del derecho penal militar hoy en día? Uno, en Europa, en la mayoría de los estados, Francia, Bélgica, Alemania, Suecia, Noruega, por citar algunos, ¿sí?, se ha suprimido el fuero militar. Se ha acabado con el fuero militar. Y se ha creado una jurisdicción disciplinaria militar, solamente por faltas disciplinarias. Y los delitos penales cometidos por las fuerzas militares son juzgados por la justicia ordinaria. Entonces, claro, algunos dicen, como algunos oficiales de ACOR dicen, sí, pero en esos países no hay conflicto armado interno. Claro, no hay ninguna guerra civil en Francia, no hay ninguna guerra civil en Alemania, ni en Bélgica, ni en Suecia, ni en Noruega, ni en Austria. Pero todos esos países envían tropas dentro de operaciones de paz de Naciones Unidas a zonas de conflicto. Y esas tropas están expuestos a poder cometer posibles crímenes de guerra. Otro punto de la reforma al fuero penal militar que ha suscitado el rechazo de las organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales ha sido el artículo 10, en el cual se introduce el término de blanco legítimo, que se presta para grandes confusiones. De esa manera, entonces, se le establece con perfecta claridad a nuestros combatientes, ¿no?, qué es lo que se puede atacar y qué es lo que no se debe atacar. Hay que respetar, ¿no?, fundamentalmente la población civil, que no tiene que ver nada con el conflicto. Eso es absolutamente indispensable, una de las grandes premisas que había que dejar incluido en esta norma, y así quedó. Respeto total. Los blancos civiles, los que nada tengan que ver con el conflicto, deben ser totalmente respetados. No hay blancos civiles. El blanco es el blanco que constituye la amenaza, la agresión contra la institucionalidad, o que en el combate se enfrenta a nuestras tropas, que son las que tienen que tener las armas legítimas de la nación para su defensa. Pero mi pregunta es, ¿cómo va a operar eso en las zonas de guerra? Eso para mí es una patente, es una licencia para matar, como decía en la sustentación que hicimos tanto Iván Cepeda como yo, al señalar que es una interpretación laxa y sesgada del derecho internacional humanitario. Sobre el blanco legítimo, nosotros acogimos en la ley estatutaria las definiciones del derecho internacional humanitario y de los protocolos de Ginebra. Y se estableció con claridad que blanco legítimo es todo aquel miembro de los grupos armados ilegales que participe directamente en las hostilidades. ¿Qué quiere decir que participe directamente en las hostilidades? Es decir, que participe en combates que causen un daño a la población civil o un daño a la fuerza pública. Nos parece que borra de un tajo lo que significa el concepto de protección y distinción
que está en el derecho internacional humanitario y pone en una zona gris algo que tiene que ser contundente, que lo señalan los protocolos de Ginebra. Cuando hay duda de si alguien hace parte, un hombre, una mujer, un viejo, hace parte de esa población que debe ser protegida, lo que tiene que hacer el ejército es abstenerse. Pero yo creo que lo que genera total claridad en ese artículo es participación directa en hostilidades. Eso es una definición, digamos, universal, internacionalmente acogida por el derecho internacional humanitario, por los protocolos de Ginebra, en donde, digamos, no existe ninguna ambigüedad porque la participación directa en hostilidades está definida por ese derecho internacional humanitario. En qué circunstancias una persona participa directamente de las hostilidades y en qué circunstancias no participa. Y si participa, pues será considerada como blanco legítimo porque está causando un daño a la fuerza pública y a la población civil. Yo diría que aún en los grandes medios salen unos campesinos encapuchados tirando piedras, ¿cierto? O con caucheras. Hay una afirmación del lado del presidente que dice que están infiltrados por la guerrilla. El sujeto del SMAT considera que ahí hay un guerrillero en potencia y ahí ha habido tiros de fusil, porque hay 2 campesinos muertos y 8 campesinos heridos hasta anoche. Para nosotros esa es la concreción de lo que es un blanco legítimo. Si esos campesinos no participaron directamente de las hostilidades, es decir, no estuvieron en una situación de causarle daño a la población civil o a la fuerza pública, no pueden ser considerados como blanco legítimo, por lo tanto, no son actos del servicio ni actos de las funciones de los militares y van a la justicia ordinaria. Además de los puntos anteriores, la presentación y aprobación de esta reforma al fuero penal militar, que para sus críticos es totalmente innecesaria, también les resulta altamente contradictoria en momentos en los que el propio gobierno habla de paz y posconflicto. Lo que ha dicho el presidente Santos es que con negociaciones o sin negociaciones en La Habana, esta es una reforma necesaria, una reforma que no se puede posponer más. No es porque se está dando ahorita el proceso de paz, no, el proceso es otra cosa distinta. El fuero militar es una cosa que de carácter permanente, ¿no? Que debe seguir dentro de las circunstancias en que nos encontramos y que ojalá, ¿no?, tenga la plena aplicación para que sea una garantía para nuestros combatientes. Yo creo que fundamentalmente los militares, el Ministerio de Defensa ha utilizado el tema de la negociación, del proceso de negociación de paz, para obtener que todos los estamentos estatales apoyen la reforma al fuero, como casi una situación de amenaza, casi una situación de diciendo esto es nuestra condición, nos apoyan esta reforma y nosotros no molestamos tanto en el proceso de paz. Aquí lo que deberíamos es estar legislando para la paz. ¿Cuál es mi preocupación, digamos, desde un mal pensamiento? Y es que quizá si se piensa que esto no funciona, lo que se necesita es una patente de corso para seguir librando una guerra que de por sí ya es cruenta y de por sí es dolorosa. Ojalá me equivoque en esa hipótesis. Finalmente, para los críticos de esta reforma es claro que el principal valor para impartir justicia es la independencia y según ellos este valor no se garantiza, pues el juez dentro del sistema penal militar nunca podrá ser independiente. Sin embargo, los defensores de la reforma sí creen que esta ley es garantía de justicia e independencia. Como debe ser, totalmente independiente,
profesionalmente eficiente, totalmente ajena, ¿no?, a cualquier influencia que pueda recibir de los mandos militares o de la misma institución militar, como debe ser. Eso es lo que queremos, eso es lo que logramos, y esperamos que esta justicia paramilitar sea una plena garantía, no solamente para nuestros militares, para el país entero. Porque esta idea de independencia está relacionada de este sistema de chequeos, ¿no? Hay tres partes de Estado, uno hace chequeo de otro. Y cuando estamos hablando de crímenes cometidos por los militares y que estos casos va para un sistema de funcionarios de misma entidad de ellos, no es independiente.